¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Primero que todo quiero darle un saludo a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por estar, y a los que no me conocen, yo soy Diana y aquí en Dai Tecnología compartimos conceptos, tutoriales de diferentes tipos de cosas y tips sobre tecnología. Entonces, estamos en una serie de Python. El video pasado, si no lo has visto te lo dejo por aquí, hicimos un ejercicio que usábamos y analizábamos cadenas y listas, y este ejercicio me lo compartió también en el grupo de Facebook, me lo compartió Camilo Berrio. Lo voy a dejar el nombre por aquí porque no me lo sé bien, y es acerca de matrices. Vamos a estar trabajando listas anidadas, es decir, una matriz como tal, vamos a estarla recorriendo y modificando sus valores. Me pareció súper interesante el ejercicio, súper provechoso. Me costó un poco de trabajo hacerlo, pero bueno, lo pude al final realizar. Hay que entender, es importante entender la lógica de lo que vamos a hacer y cómo asesorar al intérprete. Entonces, ya sabes de lo que trata este video, está bastante interesante, así que si quieres te puedes quedar por aquí. Tómate un café, busca un té, café, un chocolate, lo que más te guste, siéntate que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es leerles el ejercicio. Se lo voy a estar dejando por pantalla mientras se los voy leyendo. Y luego vamos a tratar de entenderlo para luego entonces empezar a poner código en el intérprete. Recuérdense que esos siempre deben ser los pasos antes de hacer cualquier ejercicio. Primero necesitamos leerlo, entenderlo, interiorizarlo, y después de eso entonces empezamos a escribir. Dice el ejercicio de esta manera: se tiene una X en la esquina superior izquierda de un área de 4×4. Se tiene una matriz con 10 elementos. En este caso es una tupla. Cada dos elementos de la matriz corresponde un movimiento. Cada dos elementos de la matriz corresponde un movimiento. El primero en el eje horizontal y el segundo en el eje vertical. El número indica las unidades a moverse y el signo de dirección. Y el signo de la dirección, perdón. Positivo para la derecha o abajo, negativo para la izquierda o arriba. Por ejemplo, en este juego de datos que vemos aquí, la X se moverá una unidad a la derecha y dos hacia abajo, y así sucesivamente. El programa debe imprimir la posición final de la X, y donde no esté la X, poner la letra O. Si por la instrucción se le obliga a la X salir del lugar, debe permanecer en el borde. Y aquí hay un ejemplo de cómo te debe quedar. Entonces, vamos a ver. Nos dicen que la matriz es de 4×4, en este caso, y que nos van a pasar 10 elementos. Una lista, una tupla, en este caso es una tupla de 10 elementos. Y que cada dos elementos, es decir, que tome los dos primeros, y eso va a ser mi movimiento por el eje horizontal y vertical. Entonces vamos a tener movimientos por el eje de las X, para llamarlo de esa manera, y por el eje de las Y. Vamos a ver, vamos a entender bien esto. Aquí tenemos un ejemplo de la matriz que vamos a estar formando. Vamos por paso. Cuando tú creas una lista anidada, él te va en una lista muy amplia, poniendo otras sublistas. Lo vamos a ver ahora. ¿Qué va a suceder con esto? Que nos vamos a estar moviendo, las columnas van a estar aquí, van a ser estas, vamos a definir esto como columnas, tenemos que estar todos de acuerdo en esto, y las filas van a ser estas, ¿verdad? Y eso sería nuestra matriz de 4×4. Entonces, las X, el primer valor que yo tome, recuerde que es la posición horizontal, van a ser las X. Se van a mover así, de esta manera, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es positivo, el primer valor que yo tome, es decir, las X. Y si es negativo, se moverá hacia la izquierda o derecha. Y las Y hacia arriba o hacia abajo, es decir, así. Hacia arriba o hacia abajo. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. El primer elemento que nosotros tomamos en la matriz, este primer elemento, estos dos elementos,
Este primero van a ser las X y este va a ser las Y, pero cuando lo vayamos a crear en la lista va a ser al inverso. Las filas primero y las columnas después. Entonces, la lógica es la siguiente. Necesitamos... Estas son las posiciones que me van a ir creando mis listas, porque mi lista va a ser algo como esto. Aquí tenemos una lista creada, les he puesto una lista anidada para que vean cómo lo va a estar viendo Python. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando imprimimos la lista, miren cómo lo hace, ¿no? Si yo quiero que me la imprima en forma de matriz, debería recorrerla con un ciclo, es decir, con un ciclo for, para poder pasar por cada elemento dentro de cada elemento de la lista. Es decir, va a venir por cada elemento y dentro de, cuando separen el primer elemento, me va a recorrer la lista por dentro. Vamos a verlo aquí. Si yo le digo for, vamos a decir k en lista, imprímeme k, ¿verdad? Vamos a correrlo para que lo vean. ¿Lo ven? Así sí me lo muestra como es la matriz, que es lo que quieren el ejercicio. Entonces, lo que quiero que quede claro es que las filas serán las posiciones en las Y y las columnas serán las posiciones en las X. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos cómo debemos imprimir la lista con el elemento X al final. Entonces ya sabemos cómo recorrer la lista para que la vea como una matriz. Entonces vamos a definir esto como una función. Vamos a ver la función corriendo. Ya, tenemos la primera función, ya recorremos la lista. Entonces, ¿qué es la otra cosa que queremos hacer? Ya sabemos que la X está en la primera posición. Ahora, si yo voy a tomar como ejemplo este valor, quiero que vean lo que voy a hacer. Esta es mi tupla de elementos, ¿verdad? Estos son los elementos en los que voy a recorrer. El primero es 1, 2. Entonces, mi posición inicial va a ser 0,0. ¿Por qué 0,0? ¿Ven estos números que tengo aquí? Son las posiciones de la matriz. Si yo me paro en la posición 1.1, yo tengo que decir la matriz en 1, 1. Si es en la 2, 2, en la 2, 2 y en la 3, 3, así sucesivamente. No importa el tamaño que sea la matriz, siempre va a cumplirse esto de las posiciones en las columnas y las filas. Entonces, si yo empiezo en 0, 0, que es esta que está aquí. Si empiezo en 0, 0 y mi primer elemento es 1, me corro un elemento hacia la derecha. Mi posición ahora va a ser 0, 1. Y si luego tengo que correrme 2 hacia abajo, porque 2 es positivo, sería hacia aquí. Mi posición sería la 2, 1. Entonces, ¿cómo yo llego a esta posición? Bueno, vamos a tomar el primer elemento X y se lo vamos a sumar al primer elemento, a la posición inicial de la matriz. En la posición X que quedamos, que era la C, es decir, eran las columnas. Para hablar en el mismo idioma vamos a decir F filas y C columnas, para tener una idea y poder hablar en lo mismo, ¿no? Entonces, luego en las Y dice que 2, entonces mi fila se va a mover 2 filas hacia abajo. Una columna hacia la derecha y 2 filas hacia abajo. Y esta va a ser mi posición. Entonces lo que estoy haciendo es sumar. Voy a sumar a mi posición inicial la nueva posición. Y el valor que me dé, la voy a poner ahí, se lo voy a poner ahí en la matriz. ¡Pam!
creo mi matriz con esa posición y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que si se pasa del borde, porque me ponen como por ejemplo el valor número 5, en las X, el número 5, él va a sumar la posición inicial más 5 y se va a pasar del borde de la matriz. Entonces tengo que definirlo en una condición de que si se pasa, el valor final sea el tamaño de la matriz, es decir, el valor que está antes del tamaño de la matriz. Por ejemplo, cuando ustedes en una lista le ponen len, le dicen len el tamaño de la matriz o de la lista o lo que sea, le devuelven qué cantidad tiene de posiciones. Eso menos 1 es la posición del arreglo. Ahí no hay problema con eso. Entonces, otro detalle, ¿cuál era? Bueno, vamos a empezar haciendo una función para establecer las posiciones de la matriz. Recuerden, posición inicial más los nuevos valores va a ser entonces mi posición actual. Ya la posición inicial no va a ser 0, 0, va a ser la actual que tiene. Vienen para los siguientes, posición los próximos movimientos más la posición que tenía actual y es la que viene, y así sucesivamente. Es como un ciclo, por cada dos elementos, Vamos a ver, a tratar de hacerlo. No quiero dilatarme mucho, ¿no? Lo primero que tengo que hacer entonces es tener en cuenta que lo que voy a definir es cómo se va a parar mi elemento en la matriz, cómo va a estar ahí parado, cómo se va a posicionar, es mejor decir posicionar, cómo se va a ir posicionando ese elemento en la matriz. Y lo vamos a declarar, ya les dije cómo lo íbamos a hacer, posición inicial más los dos valores que voy a meter. Vamos a decir posición, voy a necesitar los valores de X, los valores de Y, más el tamaño de la matriz, el tamaño que tenga, y voy a necesitar también el valor inicial para poder hacer la suma. Lo voy a inicializar por defecto aquí. Este ejercicio, déjenme decirle, si te ha gustado, déjame un like por favor. Y suscríbete si no estás suscrito, que aquí vamos a aprender mucho. Recuerda que aquí aprendemos ustedes y yo, las dos. Entonces, este ejercicio quizás tenga otras formas de resolverse, por favor. Si ustedes ven que quizás podía hacer las cosas de otra manera, me lo dejan en los comentarios, lo voy a estar leyendo. Esto es para retroalimentarnos sin ningún problema. Entonces, ¿qué quiero? F. Que son las filas. ¿Y las filas quiénes son? Las Y. Las filas son las Y. F va a ser igual a F, que es 0, más VY. ¿Verdad? Y la C va a ser igual a C más VX. Mira esto. Y vamos a poner la primera condición. Si la C o la F, como quieran, es mayor o igual que el len, que el tamaño, porque en tamaño vamos a guardar, en tamaño yo voy a guardar el len de la matriz. Si es mayor o igual que tamaño menos 1, si es mayor o igual que tamaño menos 1, entonces F va a ser igual. Fíjense, si es mayor es porque es positivo y es más grande que el len. Si es más grande y es positivo, se va a la derecha, entonces que me tome el valor del len menos 1, no 0. No quiero que se me vaya a esta esquina. Ubíquense en la posición. Si ahora estoy en esta posición 1, 1 y quiero que el valor que me están pasando es 4, tengo que moverme 4 movimientos a la derecha, 4 posiciones a la derecha. 1, 2, 3 y 4 me quedo en el lugar. 3 y 4 me quedo aquí en 3. Entonces yo quiero que, como estamos hablando de las columnas en este caso, se quede en 3. Y si es en el caso de las filas, se quede en 3 también, en el len. No sé si me entienden. Y si es lo contrario, si es menor que el len, entonces quiero que se me vaya para el 0. El 0 en las columnas y el 0 aquí arriba, porque no voy a poder ir más para arriba. Si es menor, es negativo, sube. No voy a poder subir más y sí que me quede en el 0. Es como que el tope. Arriba se me queda en 0. Abajo que se me quede en 3.
Para la derecha que se me queden 3 y para la izquierda que se me queden 0. Vamos entonces a seguir. Que si ponemos condiciones if, pudiéramos poner si, esto, si, esto, si, esto, si, esto, entonces haz lo otro, ¿no? Haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. Pero ¿qué pasa? Que cuando ponemos muchas condiciones if, no sé si todos lo saben o no, cuando él entre a la función, él va a revisar todas las condiciones, a ver si se cumplen, a ver cuáles de todas se cumplen, ¿no? Si esto, pero aunque ya esta se haya cumplido, va a seguir revisando todas las otras. Pero si tú le pones si esto, si no, si, ya él solo cumple si se cumple la primera, no revisa la otra, revisa el otro if y ya, no entra esa. Y si esa no se cumple, revisa el if, por supuesto. Pero bueno, aquí tenemos la primera posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la función que me va a ir tomando los elementos, los dos primeros elementos, y me va a ir creando la matriz y le voy pasando esta función de posición para que sepa dónde se va a posicionar. Voy a irle escribiendo y luego le explicamos qué hace en cada parte de esa función. Vamos a ver ahora si funciona, si todo esto funciona. Vamos a probarlo un momentico y luego los voy a explicar.
no le he dicho que matriz en FC. Ok, vamos a explicarme. Déjenme decirles. Hacer igual. Vamos a probar un momentico. Vamos a ver si está bien. Bien. A ver, se me olvidó acercar esto. Bien, miren qué fue lo que hicimos. Ya teníamos la función de posición que nos iba a hacer lo siguiente. Dada en la posición inicial 0 en 0, iba a estar sumando las posiciones que iba recorriendo y las iba imprimiendo. Es decir, las posiciones que iba tomando de la tupla y las iba sumando y validaba si se pasaba del borde o no, qué posición debería tomar, que es lo más, que era, bueno, por lo menos fue lo que más trabajo me costó a mí, analizar esa parte. Bueno, entonces en esta función principal le vamos a pasar como que f y c van a estar iniciadas en 0 y vamos a hacer un ciclo que me recorra la tupla de los elementos de 2 en 2, porque me está diciendo el ejercicio que cada dos elementos son posiciones en X y en Y. Entonces le voy a estar diciendo que me lo voy a recorrer de 2 en 2. Dice, para el valor X, por llamarlo de una manera, en el rango desde 0 hasta el length de la tupla de datos, y el step es 2, es decir, los pasos son 2. Yo estuve investigando un poquitico de la función rango y vi que podía hacer ese detalle, y bueno, me lo traía de 2 en 2. Entonces le digo que en V y X me guarde datos en X y en V y me guarde datos en X más uno, el que sigue. Y me los voy a ir poniendo. Cuando ya tengo esos dos primeros datos, los voy a imprimir para ver cuáles son, para yo poder ver si lo hace correctamente o no. Y aquí voy a crear mi matriz. Esto es una list comprehension, something like that. Esto es una lista como comprimida, que lo que me está diciendo es que me va a crear una lista por el largo que se le introduzca, el usuario. Y me la va a recorrer, y dentro de ella, en cada elemento, me haga una por el ancho, pero con este valor dentro. Para cada elemento me crea una lista con una cantidad de elementos, y dentro de cada elemento me crea otra con otra cantidad de elementos. Eso es lo que está haciendo aquí en esta. Entonces, en esta variable de tamaño, como se los dije, me hacía falta el length de la matriz para poder hacer la comparación si es mayor o no. Me imprime la posición, pasada, y si es en esa misma que lo colocó, y en F y en C me guarde la posición que está retornando ahí. Recuerden que me retorna F y C, mírenlo aquí abajo. Y bueno, que me lo guarde aquí, y luego que le diga a la matriz, oye, posiciónamelo aquí. Su trabajo es decirle, matriz, posicióname la X aquí. Entonces vamos a probarlo, y vamos a probarlo con diferentes juegos de datos para ver si está funcionando bien. ¿Qué tenemos? Aquí. Vamos a pararnos aquí. Me coge el primer juego de datos, 1, 2. Recuerden que empieza en 0, 0, ¿verdad? Estamos aquí. 1 hacia la derecha y 2 hacia abajo. Luego viene menos 1 y 1. Menos 1 debería, miren aquí, menos 1 y 1. La posición es 2, 1. Y ustedes dirán 2, 1. Si es 1, 2, si es X y en Y, ya les dije, al revés. 2, 1, posición 2, 1. Posición 2, 1. ¿Ven que coincide? Coincide. Vamos a ver que siempre coincide. Luego, esta es mi nueva posición actual. Le vamos a decir que de menos 1 y 1. Entonces, si estábamos aquí, menos 1 hacia la izquierda y 1 hacia abajo, y se queda aquí. Y su posición es 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Mira la posición aquí. 3, 0. ¿Verdad? Ahora, el siguiente elemento es 0, 1. Y estamos aquí. Bueno, 0 se queda en el lugar y 1 es hacia abajo, pero hacia abajo se pasa. Entonces se tiene que quedar en esa misma posición. En la 3, 0. Ahí se quedó. El siguiente elemento es 2 menos 1. Estoy aquí abajo.
me muevo 2 hacia la derecha y menos 1 hacia arriba. Me quedo en la posición 2, 2. Posición 2, 2. Perfecto. Menos 1 y menos 2, entonces si estábamos aquí, menos 1 hacia la izquierda y menos 2 hacia arriba. Y aquí tenemos. Y esto es justamente lo que quería que se viera en el ejercicio cuando se lo leímos al principio, que se quedara en esa posición. Y ahí fue donde se quedó en esa posición. Entonces, quiero, no sé, es muy sencillo, a ver, parece muy sencillo, pero no. A ver, no está tan complejo el ejercicio, pero bueno, después que tú estás ahí pensando cómo hacerlo, después te queda como diciendo, oh, es tan sencillo que me parece, pero costó su trabajito. Entonces, este ejercicio se lo voy a dejar en mi repositorio en GitHub. Lo voy a subir también ahí para que lo tengan, para que lo puedan revisar, lo puedan toquetear. No sé si dejarlo en la descripción también del video para que lo puedan coger ahí. Bueno, miren, menos 1 aquí. Recuerden que estaba más arriba y bajo una posición. Y si yo le pongo, en vez de menos 1, le pongo 2, me tiene que poner aquí abajo, en el último, en la posición 3, 1. Vamos a ponerle entonces como dato, en vez de menos 1, le vamos a poner 2 positivo. Porque dice que es 2 positivo, bueno, vamos a hacer construir aquí la pantalla para que lo vean. Miren aquí. ¿Viste cómo se queda en la posición esta? Bueno, este ha sido el ejercicio, no sé si lo habrán visto muy complejo o no, eso depende también del conocimiento y la experiencia de cada cual. Yo estoy como comenzando ahora y estoy muy ansiosa por seguir investigando, aprendiendo más y poder aprender juntos en este camino y irles compartiendo todo lo que vaya aprendiendo. Agradecida una vez más con Camilio por haberme brindado el ejercicio, haberse comunicado conmigo. Si no me ha seguido todavía en mis redes sociales, se las voy a dejar por aquí o por allí, en algún lugar. En Instagram, en Facebook me pueden encontrar como Dai Tecnología, así estoy. Y nada, encantada, y por favor, suscríbete si no te has suscrito al canal, suscríbete y déjame un me gusta. Nos vemos en el siguiente. Estaremos viendo, voy a preparar un ejercicio sobre los sets y las tuplas, que no lo hemos visto como estructura de datos. Podemos ver las sets y las tuplas y bueno, vamos a ver qué tal. Entonces nos vemos en el siguiente. Chao.